Buenas noches, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Buenas noches, ingeniero. Bien, bien. Bueno, en el día de hoy vamos a terminar de ver lo que sería la máquina sincrónica. Y vamos a hacer la propuesta de la realización de un trabajo práctico al respecto, cosa que mañana, en la clase de mañana, Dios mediante, comencemos con lo que sería la máquina asincrónica. Lo que tendríamos que analizar hoy día sería el tema de la excitación de la máquina sincrónica. Un tema importante. Y vamos a analizar los distintos tipos de excitación que existen, algunos antiguos, otros modernos. Antiguos, así los mencionaremos porque todavía hay algunas centrales eléctricas que usan sistemas de excitación antiguos. Ya vamos a ver cuáles son. Generalmente a veces en algunos ingenios azucareros por ahí, o quizás en alguna central eléctrica perdida por ahí que sería muchas veces cooperativas eléctricas. No tenemos acá, obviamente, en la provincia, pero no nos tenemos que ajustar a veces a lo que tenemos únicamente en la región, sino verlo en forma global, porque el día de mañana, ustedes como profesionales futuros profesionales de la ingeniería eléctrica, se pueden topar con situaciones de esa naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie es profeta en su tierra, o sea, uno nunca sabe dónde puede tocar, dónde nos tocaría trabajar. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Sí, 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 sí. En la provincia de Santa Fe también hay. Sí, varios lugares, digamos, de la República Argentina. Guárdeme un segundito. Eso ya hemos visto. Todo esto ya vimos. Acá está. Bueno, ¿están viendo ahí? Se ve oscuro, profesor, no sé. Ahí está, ahora sí. Sí, ingeniero. Va a tener que prender la luz. No sé qué decir. Sí, era como si estuviera Bueno, tapado, pero ya está bien. bien, 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 bien. Bueno, acá tenemos, digamos, este tema que sería de la excitación de la máquina sincrónica. Ya lo hemos mencionado en algún momento,
en que el arrollamiento de excitación de la máquina sincrónica se alimenta con corriente continua. O sea, debe alimentarse con corriente continua. No se olviden ustedes que tenemos un campo continuo que donde están los polos, digamos, el rotor de la máquina. Estamos moviendo ese rotor mediante una máquina impulsora, y ese campo, recuerden ustedes, va cortando de alguna manera conductores que están fijos en el estator de esa máquina, y se inducen tensiones ahí en ese estator. Inducen tensiones, un circuito eléctrico que responde, digamos, de alguna manera al bobinado o al devanado del estator, comienza a circular corriente y se establece un campo magnético también en el estator, pero un campo giratorio que se mueve exactamente a la misma velocidad, con la velocidad que se está moviendo el campo del rotor, que a pesar de ser un campo continuo, está moviéndose debido al impulso que le da, valga la redundancia, la máquina impulsora, o sea, la máquina motriz. Entonces, tanto la velocidad, digamos, del campo del rotor, así como la velocidad del campo estator, son las mismas, o sea que la diferencia de velocidad entre ambos campos es cero. O sea que hay un sincronismo entre ambas máquinas, entre ambos campos, mejor dicho. Por eso que estamos hablando de una máquina sincrónica. Entonces, antiguamente se usaba como fuente de tensión, y esto se encuentra, como les mencionaba, hoy en día en muchas instalaciones, muchas usinas, muchas centrales, un generador de corriente continua, que es lo que se llama la máquina excitatriz, o simplemente la excitatriz. Y este generador de corriente continua normalmente está acoplado al mismo eje de la máquina sincrónica. O bien podría tener un motor de accionamiento especial, pero que normalmente puede ser un motor asincrónico. Pero normalmente, o sea, una antigua excitatriz era un generador de corriente continua. En máquinas sincrónicas, por ejemplo, los turbogeneradores de 3000 vueltas, es decir, de un par de polos, o sea, P', P igual a 1, las potencias de excitación necesarias excluían de alguna manera el uso de máquinas de corriente continua, y se usaban, o se solían usar, lo que serían otra máquina eléctrica rotativa, que son llamados convertidores. También se solían usar convertidores rotativos cuando el generador ese de corriente continua que estábamos hablando, de acoplamiento directo, que estaba montado, digamos, en el eje de la máquina, a veces resultaba demasiado voluminoso para el caso, por ejemplo, de máquinas sincrónicas que vendrían a ser de polo saliente, o sea, de poca velocidad. Entonces, de esta manera, podríamos decir que como una fuente de tensión para el accionamiento del convertidor rotativo, se podía tomar la tensión de la misma máquina sincrónica, o a veces la tensión también de los servicios auxiliares de la central eléctrica. También a veces se suele usar un generador trifásico acoplado al mismo eje de la máquina sincrónica, pero eso eran algunas situaciones medio como que
medio agarrar los pelos a veces. Ahora, en lo que respecta a la difusión y confiabilidad, podemos decir, de los semiconductores de potencia, ya hace algunos años, digamos, hubo un progresivo reemplazo, podríamos decir así, de los sistemas de excitación basados en máquinas de corriente continua o bien en convertidores rotativos. Entonces ahí aparecen los llamados, los rectificadores controlados. En el caso de los convertidores rotativos, a veces se plantea la necesidad de tener una fuente de potencia alterna confiable para alimentar el rectificador. O también puede usarse la red de servicios auxiliares de la central. O bien tomar la tensión de bornes del generador principal o usarse un generador auxiliar que puede ir acoplado al mismo eje de la máquina sincrónica, me refiero. En el caso, por ejemplo, de un generador auxiliar, podría ser de un generador de tipo, por ejemplo, de polos exteriores, que también puede estar montando también el rectificador en el eje, en donde las conexiones del inducido, digamos, generador auxiliar, rectificador y circuito principal, generador principal, son directas, y no habría un sistema de excitación, digamos, en este caso, sin anillo rozante. Ahora, si de alguna manera se toma la tensión de alimentación del rectificador, de bornes de la máquina sincrónica, tendríamos de alguna manera una máquina sincrónica, lo que se denomina autoexcitada. En el caso de los motores sincrónicos, por ejemplo, a ver, lo vamos a centrar al amigo Barraza. Muy bien. En el caso de los motores sincrónicos, por lo general trabajan con una excitación fija, mejor. Y los generadores, contrario, debido a la necesidad del control, digamos, de la tensión en borne y del flujo de potencia reactiva, normalmente trabajan con niveles de excitación que van variando automáticamente en función de las condiciones de servicio. Claro, varía la carga y la excitación debe ajustarse, obviamente, ¿para qué? Para mantener la tensión de borne constante, porque esa es la idea. Hay hoy en día sistemas de control de excitación que permiten mantener la corriente de campo en valores adecuados. Bueno, ahora vamos a analizar forma breve los sistemas de excitación que más se usan. Y vamos a empezar por los sistemas de excitación clásicos, que todavía hemos dicho, como hemos dicho en algún momento, se encuentran en muchas instalaciones, y terminaremos de alguna manera viendo los sistemas de excitación más modernos. Bueno, en lo que respecta a los sistemas de excitación clásico, estos se caracterizan porque el sistema de regulación de excitación actúa sobre el circuito de excitación de la máquina excitatriz. El circuito contiene, digamos, de alguna manera, para posibilitar la regulación, una resistencia variable, sobre la que actúa un regulador electromecánico. Acá tenemos un esquema donde vemos la forma más simple de un sistema de excitación clásico, que se muestra ahí en el circuito, ese de la figura. Dicen, tenemos la máquina excitatriz, acá. Este sería el arrollamiento de campo, este sería el generador de continua. Y esta sería la máquina sincrónica,
Y acá tenemos el circuito de campo, digamos, acá sería la excitación de los polos de esta máquina. Este es un esquema básico. Acá tenemos un regulador que está simbolizado con este rectángulo que dice R, que es un regulador electromecánico que actúa sobre el campo de la máquina excitatriz. Estos reguladores mecánicos, había un regulador famoso que era el regulador Tyrrell, ya no se usa, o sea, ya está pasado de moda, podríamos decir así. Y ya no sé, muy pocas centrales podría llegar a verse este tipo de reguladores. Entonces, la excitatriz hemos dicho un generador de continua, autoexcitado con el regulador electromecánico en el circuito de campo. Ahora, si analizamos el comportamiento dinámico de la máquina de continua, este sistema que hemos visto anteriormente, digamos que tiene una reacción, una respuesta muy lenta. Entonces, nosotros se necesita de alguna manera tiempos de reacción cortos. Entonces, para eso se usa lo que se llama un generador adicional como fuente de tensión para el circuito de campo de la excitatriz, que es lo que estamos viendo en esta figura. Tenemos una excitatriz auxiliar y una excitatriz principal. El generador que estamos mencionando es lo que se llama máquina excitatriz auxiliar, o excitatriz auxiliar directamente, mientras que la máquina que alimenta, digamos, el arrollamiento de campo de la máquina sincrónica vendría a ser lo que se denomina excitatriz principal. Esto que vemos acá, este circuito que tenemos acá, sería un sistema de excitación clásico con máquinas, digamos, con máquina excitatriz auxiliar y principal, y obviamente con el regulador también, electromecánico, que hemos puesto acá. La excitatriz, esta auxiliar, es un generador de corriente continua también, autoexcitado, pero trabaja con una tensión más o menos constante. Y normalmente está montada sobre el mismo eje, también, que la excitatriz principal. O sea que todo va en el mismo eje. Es decir, desde el punto de vista mecánico me refiero. Máquina sincrónica, excitatriz principal y excitatriz auxiliar. Y bueno, y acá el regulador electromecánico actúa, digamos, sobre esta resistencia variable que se ve acá, lo mismo que en el circuito que vemos anteriormente, que va en serie con el arrollamiento de campo de la excitatriz principal. La resistencia esta vez está en serie con el arrollamiento de campo de la excitatriz principal. Bien. Lo que respecta a los sistemas de excitación modernos, el regulador electromecánico ya es reemplazado. Se lo reemplaza por un regulador ya electrónico, en donde el valor deseado de la tensión Bornes es comparado de alguna manera con el valor real a un nivel de potencia pero muy bajo, en donde la señal de salida del comparador debería ser en consecuencia, mediante el uso de amplificadores,
y llevándose al nivel de potencia de excitación, digamos, de la máquina sincrónica. Y como preamplificador, colocado, digamos, inmediatamente después del comparador, se usan los amplificadores electrónicos o amplificadores magnéticos. Y las etapas que vamos a ver a continuación pueden ejecutarse de diferentes maneras. Acá, fíjense, tenemos una figura. Bueno, no está acá, no les puse el circuito. Después lo pueden ver ustedes ahí en los apuntes. Digamos, sistema de excitación moderno, pero que todavía hay máquinas rotativas, en donde la excitatriz principal que hemos visto oportunamente se conserva. Pero en vez, a esa excitatriz se la excita con una máquina eléctrica especial, que sería una máquina eléctrica especial, que se llama amplirina. Eso lo pueden ver ustedes, el tema de la amplirina, es una máquina de corriente continua, donde el arrollamiento de control, vendría a ser de la amplirina, es alimentado por un preamplificador. Ahora, si las exigencias de amplificación, digamos, no son muy severas, la amplirina podría reemplazarse de alguna manera por una máquina de corriente continua común, como nosotros veíamos. Pero si deseamos evitar una segunda máquina rotativa, se podría usar de la amplirina, lo que sería un amplificador magnético, que en ese caso también el preamplificador se ejecutará como amplificador magnético. Los sistemas de excitación que se han tratado hasta el momento usan un generador de corriente continua, obviamente como excitatriz principal. Vamos a ver lo que serían sistemas de excitación en lo que se prescinde de la máquina de corriente continua como excitatriz principal. Entonces, si nosotros prescindimos de la máquina de corriente continua, se está eliminando la presencia del conmutador, o sea, obviamente el colector, por los problemas mecánicos que presenta, especialmente en altas velocidades. Y también les aparece el problema de la conmutación. Entonces, la manera más simple, podemos decir, de eliminar la máquina de corriente continua, a ver, la vamos a admitir a la señorita Río, digamos, la manera más simple de eliminar la máquina de corriente continua, como excitatriz principal, se la reemplaza por un rectificador polifásico, adquiristores, que se alimenta ese rectificador va a alimentar directamente el arrollamiento de excitación de la máquina sincrónica. Ahora, fuente de alimentación para el rectificador se puede usar la red, digamos, de servicios auxiliares de la central, o bien un generador especial acoplado al mismo eje que el generador principal. Ahora, el generador auxiliar puede ejecutarse como una máquina sincrónica, polifásica o como una máquina de reluctancia, que lo hemos visto en algún momento. Pero en el primer caso, digamos, con frecuencias normales, y en el segundo caso, con frecuencias medias. Ella trabaja con frecuencias de 500 Hz, máquina de reluctancia. Lo que respecta a la excitación del generador auxiliar, se mantiene constante y el control de excitación de la máquina sincrónica se efectúa regulando el ángulo de encendido de los tiristores. Acá
vemos en esta figura un sistema de excitación de respuesta rápida, por ejemplo. Esto es un sistema moderno, llamemos así, con alimentación del arrollamiento de campo por un rectificador controlado. Acá vemos, fíjense, en una variante, digamos, del sistema de excitación que hemos descrito, se usa un rectificador no controlado para alimentar el campo de la máquina sincrónica. Pero el control de la excitación se efectúa sobre la excitación del generador auxiliar. En este esquema, ejecutando, digamos, el generador auxiliar como una máquina de polos exteriores, se puede llegar a un sistema de excitación sin anillos rosantes. Pero para esto, junto, digamos, con el arrollamiento del inducido, la máquina sincrónica auxiliar se montaría sobre el eje de la máquina que queremos excitar, y el rectificador no controlado, cuyas salidas pueden así conectarse directamente con el arrollamiento de campo. Fíjense acá que la potencia de excitación acá se entrega por el eje en forma de potencia mecánica, y el control de excitación se efectúa actuando sobre la excitación del generador auxiliar. Acá tenemos una figura donde mostramos, de forma esquemática, un sistema de excitación sin anillo rozante. Acá vemos que tenemos el arrollamiento de campo del generador auxiliar, máquina con polos exteriores, es el generador auxiliar, y fíjense que esto que tenemos acá sería el arrollamiento de campo de la máquina sincrónica. Estos son diodos semiconductores, no son rectificadores controlados, de tal modo porque acá voy a tener yo una tensión alterna, y acá, ya en bornes, digamos, del arrollamiento de campo, que vemos acá, voy a tener tensión continua. Este es un esquema básico, un sistema de excitación en los cuales no tendríamos anillos rosados. En lo que respecta a la máquina sincrónica autoexcitada, si nosotros usáramos la tensión de salida del generador como una fuente de alimentación para el rectificador de alimentación del arrollamiento de campo, llegaríamos a un circuito como el que tenemos ahí. Fíjese que en este circuito la corriente de excitación aparece de alguna manera limitada solo por la resistencia, nada más, del arrollamiento de campo. Resistencia propia, digamos, que va a ser proporcional a la tensión en borne de la máquina. Ahora, en vacío, la tensión en borne va a ser función de la corriente de campo. De tal modo que si nosotros, bueno, no la... A ver. Fíjese, hemos dicho que en vacío la tensión en borne es función de la corriente de campo, y si nosotros nos fijamos ahí en la gráfica de la figura, tenemos tensión U, que es la tensión en borne, en función de la corriente I1, que es la corriente de excitación. Y fíjense que tenemos dos gráficas ahí. Una
curva que dice U igual a F de I1, entre paréntesis, dice campo, y U igual a F de I1, entre paréntesis, dice máquina. Fíjense que el proceso de autoexcitación, ¿cuándo comienza? Con la tensión inducida en el estator, digamos, por el flujo remanente del circuito magnético principal. Claro, porque si yo, acuérdense ustedes, acuérdense del ciclo de histéresis, si yo anulo la intensidad de campo magnético o anulo la corriente I1, la corriente de excitación, la tensión no se hace cero. Me queda un valor de tensión, que sería la tensión remanente. Hay que tener cuidado con esa tensión, porque muchas veces la máquina no está en funcionamiento. Por ejemplo, se le hace mantenimiento a una máquina, supongamos turbo rotor, nunca se la tiene totalmente detenida a la máquina, porque si está detenida la máquina totalmente voy a tener un problema. El eje de la máquina, al estar caliente, porque se calienta, se va a deformar, o sea, se va a pandear, va a quedar como una panza. Y por eso que tiene un motorcito auxiliar que está moviendo constantemente la máquina a una velocidad ínfima, después no se mueve despacito. De esa manera evito ese problema. Pero como les digo, en máquinas, por ejemplo, en cierta potencia, decir, bueno, la máquina está parada desde el punto de vista eléctrico, no hay problema. Voy, toco los bornes, y mamita querida, me puede llegar esta tensión que tengo acá remanente, puede ser, qué sé yo, 500 voltios, 600 voltios. Depende, para la máquina, de 13.200 voltios, 15.000 voltios en bornes, que normalmente son las tensiones en bornes de las máquinas sincrónicas. Por eso hay que tener cuidado con esto. Entonces, como les decía, que el proceso de excitación comienza con la tensión inducida en el estator por el flujo remanente del circuito magnético principal. ¿Y qué pasa? Yo empiezo a aumentar la corriente de excitación y la tensión va creciendo hasta, no crece en forma lineal, crece hasta punto, digamos, que la curva de vacío va a cortar a la característica lineal tensión-corriente del arrollamiento de campo. Esta curva gráfica tensión-corriente es la tensión en función de la corriente del arrollamiento de campo. Crece en forma lineal, pero en mi máquina no. En mi máquina hace esto. Entonces, acá el mecanismo, digamos, es análogo al que se produce en la máquina de continua, autoexcitada, donde puede llegarse sin inconveniente en vacío a la tensión nominal, digamos, en borne. Ahora, si cargamos la máquina con el esquema de excitación, digamos, de la figura, esta que tenemos acá, esta figura, la reacción del inducido va a ocasionar una fuerte variación de la excitación resultante en el electro de hierro y por consiguiente la tensión en borne. El cambio que va a haber en la tensión en borne, es decir, una fuerte disminución en el caso de que tenga carga óhmico-inductiva, cambia a su vez, obviamente, la excitación de los polos. Y el resultado es una característica, digamos, tensión corriente, tensión en función de la corriente, fuertemente descendente, podemos decir así, para el caso de cargas óhmico-inductivas.
Con este esquema de excitación, el generador es prácticamente inutilizable. Por eso, el rectificador no toma la alimentación directamente del borne de la máquina, sino que debería hacerse a través de un transformador. Acá, como puede verse, acá, en esta gráfica. Fíjense ustedes que, bueno, estos son 3 transformadores de intensidad que tenemos ahí, con TI. Acá puede verse que el transformador de intensidad tiene, digamos, 2 primarios. Acá hay un transformador, ¿ves? Tenemos transformador de intensidad y acá el secundario va a estos arrollamientos de este transformador. Tiene 2 primarios alimentados por corriente. El primero, que va conectado al borne de la máquina, acá está, y, digamos, a través de reactancia. Y este lleva una corriente, digamos, proporcional a la tensión en borne. Y el segundo, fíjense, está conectado en serie con el secundario de un transformador de corriente cuyo primario lleva la corriente de carga de la máquina sincrónica. Si nosotros podríamos conectar adecuadamente de alguna manera esos primarios, va a fluir en el secundario del transformador de intensidad que está en cortocircuito a través del rectificador y el arrollamiento de campo de la máquina sincrónica, una corriente que sería proporcional a la diferencia que va a haber entre la corriente primaria. De esta manera tendríamos, digamos, una independencia, llamémosle así, de la carga, en donde la corriente de excitación necesaria, para la corriente, digamos, de excitación necesaria para tener una tensión nominal en bornes. Bueno, perdón. Bueno, eso, digamos, con eso estaríamos terminando. Ustedes después pueden ver con más detalle, porque acá hay obviamente un resumen en este PowerPoint de lo que sería el tema de los sistemas de excitación. Donde los apuntes que ustedes tienen ahí, que se le ha dado, están de alguna manera con más detalle. Lo que les quiero mostrar ahora es otra cosita. Perdón. Otra cosita que me parece interesante para tener en cuenta desde el punto de vista constructivo de la máquina, tanto de polo saliente como turbo rotor. Ya les muestro algo que me parece que vale la pena verlo. Acá, esto es un catálogo de generadores hidroeléctricos, AEG. AEG es una firma alemana. Acá habla brevemente, dice que el creciente consumo de energía eléctrica, que según enseña la experiencia, resulta ser el doble cada 10 años, así como la necesidad de ahorrar las reservas mundiales de carbón y petróleo, exigen cada vez más el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas. Los notables progresos, tanto en la parte hidráulica como en la eléctrica, permiten asegurar hoy en día
un éxito económico, incluso en aquellos casos que con la técnica de hace algunos años resultaban antieconómicos estos progresos que reflejan rendimientos mejores y en construcciones más sencillas debido a los nuevos tipos correspondientemente diseñados. Dice de 60 años, la AEG vuelve a hacer un poco de propaganda, viene prestando especial atención a este campo de aplicación y a su continuo desarrollo ulterior. Su gran número de instalaciones proyectadas con vista a la máxima economía de las mismas y el suministro de cantidades considerables de equipos para centrales hidroeléctricas en toda parte del mundo les permitió acumular muchas y fundamentales experiencias que hoy en día puede ofrecer a sus clientes, junto con un grupo de ingenieros proyectistas y de la construcción que con su previsión y adaptabilidad pueden resolver cualquier problema. Aparte del criterio de emplear solamente elementos muy acreditados y de construcción sencilla que al mismo tiempo garantiza gran seguridad de servicio y una larga duración. La inducción continua de nuevas ideas y constantes evoluciones han asegurado a la AEG la posición de primera línea en este campo de la construcción. Las posibilidades de aprovechamiento de fuerzas hidráulicas están determinadas predominantemente por su situación y las condiciones hidráulicas y topográficas resultantes. En casos especiales, la AEG realiza los ensayos hidráulicos y geológicos preliminares, elaborando sobre estas bases proyectos completos de centrales. Además, se encarga de hacer todos los dibujos para la realización de la obra civil de los edificios de la central y parte de la instalación correspondiente. Los generadores proyectados y construidos por la AEG se adoptan tanto en sus datos técnicos como en su construcción a las turbinas hidráulicas, para llegar a diseñar un grupo de máquinas que formen técnica y estéticamente un conjunto. La AEG mantiene una colaboración estrecha con las empresas constructoras de turbinas hidráulicas importantes. Como resultado de dicha colaboración, se aspira a desarrollar unas máquinas de tal manera que solo sea necesario el mínimo de espacio y fundaciones. Por esta razón, se limita, por ejemplo, la altura del grupo, ya que los costes de las casas de máquinas de una central pueden disminuirse considerablemente si se consigue, digamos, aminorar la altura máxima necesaria del gancho de grúa en relación con, digamos, en relación, perdón, no hemos quedado. Ahí, con estas consideraciones. Está la de prescindir completamente de la casa de máquinas y emplazar instalaciones a la intemperie, como ya se ha hecho en muchos casos, con gran éxito, en fin. La central en la que se usa únicamente, la sala de máquinas va alojada en una excavación practicada en la roca, el espacio necesario para generadores juega un papel sumamente importante, o sea, eso para centrales y cavernas, que se suele llamarse. Para las centrales de pequeño desnivel, donde en la actualidad se emplean exclusivamente turbinas Kaplan, este criterio condujo a la construcción de generadores tipo paraguas, donde el eje común, sin comparación alguna, lleva en su extremo superior la rueda polar del generador y en el inferior el rodete de la turbina. Entre el rodete y rueda polar se encuentran los dos cojinetes de guía y uno de empuje, y este último se encuentra muchas veces dispuesto directamente por encima de la tapa de la turbina, lo que le permite conducir las fuerzas normales por el camino más corto a la fundación. De esa manera se evita también la transmisión de vibraciones a la fundación. En estos casos, el eje común y los cojinetes son suministrados normalmente por la casa constructora de turbinas. Generadores de fácil adaptación a la turbina Kaplan, también a la que se refiere a su característica de servicio, y puede ser calculado, por ejemplo, de tal forma su rendimiento que esté entre 3/4 y plena carga, y la gran velocidad de embalamiento, que generalmente es de 2 a 3 veces la nominal para turbinas Kaplan, puede ser soportada por el generador sin peligro alguno, debido a la construcción rígida de las ruedas polares, para la cual se emplea preferentemente acero como material de construcción. Y para el acoplamiento, las turbinas Francis se construyen generalmente con velocidad de embalamiento de aproximadamente
1,8 veces la normal. Para las mayores potencias unitarias, aún aumentando cada vez más. Para esta clase se han diseñado construcciones que por su forma de fabricación prácticamente no están limitadas en su potencia. También la cuestión de peso máximo a alimentar con la grúa normalmente tiene una solución favorable subdividiendo los diferentes elementos. Esto rige también para el transporte, el cual incluso para máquinas grandes puede realizarse por ferrocarril o barco, con las máximas dimensiones y peso de bultos admisibles. Para acoplar a turbinas rápidas del tipo Pelton se utilizan preferentemente generadores con eje horizontal. La forma de construcción se determina exclusivamente desde el punto de vista hidráulico. En muchos casos, la disposición del eje horizontal permite los grupos colocando los rodetes de la turbina Pelton sobre los extremos libres del eje del generador. Construcción aplicada también en el generador de eje horizontal, representada en este folleto que ya lo van a ver. Al mismo tiempo se prevé una disposición favorable para la excitatriz. En el caso citado, la excitatriz va alojada dentro del generador principal, sin que para ello se haya tenido que aumentar la longitud de la máquina. Queda simplemente satisfecho el deseo de construir el grupo de longitud reducida. El generador con eje horizontal representado a continuación se suministró para una potencia de 50 MVA a 500 revoluciones por minuto, de velocidad de servicio, su tensión nominal de 10.250 volts, factor de potencia 0,8, y trabaja hoy día conectado a través de un transformador a una red de 50 Hz, dicen los Alpes centrales. Esto está montado allá en Europa. En la figura puede apreciarse su forma constructiva, especialmente en lo que a ejecución de la rueda polar, en una pieza forjada en forma hueca, como pieza intermedia, ya vamos a ver, dos ejes con bridas, unir a la misma, se refiere a los ejes embridados en los extremos, que pueden ser desmontados durante el transporte. O lo van colocados por medio de un anclaje en forma de cabeza de martillo sobre la pieza central. Pueden desmontarse axialmente cada uno de ellos independientemente, están formados por acero, por chapas de acero apiladas y equipadas con arrollamiento amortiguador. El estator va a estar formado por chapas de dínamo de un reducido valor de pérdida y lleva un arrollamiento de doble capa con barras Rebel. El aislamiento es exclusivamente de clase de calentamiento B y está protegido con 3 fluvios. Es digno de mención un detalle constructivo que permite girar el estator sobre el rodillo, cual resulta muy fácil de desmontar una de las barras o inspeccionar cuidadosamente todo el arrollamiento. El arrollamiento va reforzado de tal manera que no se pueden producir deformaciones a causa de cortocircuito. 12 termómetros de resistencia van colocando en las ranuras que permiten vigilar continuamente la temperatura. Después vamos a ver un segundo generador de construcción de eje vertical de una potencia de 45 MVA, 187,5 revoluciones por minuto, tensión en borne 13.800 volts. El generador trabaja con la conexión bloque con un transformador alimentado en una red de 50 Hz. La rueda polar va a estar construida de cemento de chapa de acero punzonada, está calculada para un momento de inercia aumentado a esa de 7.400 toneladas por metro cuadrado, lo cual explica el peso elevado de la rueda polar, que es de 230 toneladas. La unión de la rueda polar al eje hueco por medio de brida permite montarla y desmontarla con facilidad. Bueno, y así. Pero vamos viendo esto. Bueno, ahí está el generador, forma horizontal. Esta es la excitatriz. Bueno, acá fíjense, no es una excitatriz rotativa, en este caso. Esto es un folleto medio viejo, pero no importa. Lo que me interesa, acá se puede ver la carcasa del estator, los arrollamientos de barra, las chapas magnéticas,
Fíjense en ahí, tenemos este sería el arrollamiento del estator. Ahí se ve en corte. Bueno, acá están, después ustedes lo van analizando, acá está toda la referencia. Siempre la referencia es la misma, nada más que vamos pasando las figuras y van apareciendo los números. Ahí tenemos otra vista. Ahí está. Como sería, digamos, internamente la máquina. Y el caso del generador con eje vertical, es el tamaño de la máquina, tiene una escalera, para subir acá. Ese es los polos. Y la máquina de pocas vueltas, la cantidad de polos que tiene. Y ahí está, ¿ves? Todo de alguna manera, sí, pero eso, sí, con esa posición de trabajo. Con esa posición de trabajo, por supuesto, más moderna. Ustedes pueden entrar al sitio web de una fábrica brasilera que se llama WEG, donde ellos fabrican generadores sincrónicos. No, por lo que pasa es que estas máquinas se fabrican especialmente. Qué sé yo, se hace una central eléctrica como Yacyretá, como Itaipú, o alguna central eléctrica de esa naturaleza, y no es que yo voy a ir a la empresa y decir, che, quiero una máquina de tal potencia. No, no la tienen digamos, en serie. Hay que hacerla especialmente. Son máquinas que se hacen especialmente para esa obra. Entonces, no hay un catálogo, podríamos decir así, donde, qué sé yo, tengo un sinnúmero de máquinas sincrónicas. Sí puedo encontrar ciertas máquinas sincrónicas para pequeños, digamos, emprendimientos eléctricos, hidroeléctricos, podemos decir, más modestos, que lo hace esta fábrica brasileña, que es WEG, y lo pueden consultar, pues ya les puedo, en el sitio web, digamos, de esa empresa, o bien ya les puedo acercar alguna documentación al respecto, no tengo ningún problema. Bueno, acá, esta es una máquina turbo rotor, este es el estator, acá habla, bueno, de la parte constructiva, la carcasa, ¿ve? El estator, habla del núcleo, el estator, ahí está mostrando, digamos, de alguna manera, acá habla del arrollamiento. Esta es una empresa ASEC, se llama, que es de Bélgica. La aislación de los conductores, ¿ve? Está hablando del estator, y cómo sería la colocación de la cabeza de bobina, las conexiones, ¿ves? Los bornes, platos de protección. Y esto es lo que me interesa, el rotor. Ves que el rotor es una cosa larga. Esto gira a alta velocidad, son las máquinas turbo rotor. Por eso yo le decía que esta máquina, si está parada por algún motivo, hay que hacer girar esto de alguna manera, que sea poca velocidad, porque esto si no se va a curvar.
y ahí sí que no sirve más. ¿Ves? Rotor antes de ejecutarse, la ranura, la parte anterior, antiguo utilizado para examinar el material en el corazón de la masa mediante un agujero efectuado en el eje del rotor en toda su longitud. Acá la del árbol, veamos. Acá está, ¿ves? El rotor ranurado, listo para ser bobinado. Acá va a ir el arrollamiento de corriente continua. Ahí se está mecanizando, haciendo la ranura. De viruta, para la ejecución del rotor. ¿Ves? Rotor de turboalternador en curso de fabricación. Acá de las piezas mecánicas, el bobinado, miren cómo se va montando el bobinado, que sería bobinado de excitación, ¿ves? Colocación de bobina en el rotor de un turboalternador, y este ya sería el rotor armado. Acá puede visualizarse, digamos, tengo 1, 2, aparentemente 4 de acuerdo a lo que veo, no, todo esto es esta máquina de un par de polos. El rotor bobinado preparado para colocación de los anillos de retención. Bueno, los anillos de excitación y portaescobillas. Acá puede verse, me explica. Bueno, la excitatriz, bueno, es una antigüedad ya, que es una máquina, una excitatriz con de excitación independiente, ya no se usa esto. Fíjense, este es el rotor esta es la máquina, el rotor de la máquina sincrónica, y esta es la excitatriz, que va unido al mismo eje. Este es el rotor de la excitatriz, que es la máquina continua, generador continuo. En este caso, ¿ves? Rotor con el inducido de la excitatriz montado sobre el extremo del árbol. Y bueno, después, obviamente, esto es sometido a ¿Cuál es el árbol, profesor? ¿A qué le ¿Cómo? llama árbol? ¿El árbol cuál es ahí? El eje. Ah, bien. Todo esto va montado sobre el mismo eje, o sea, tenés el rotor de la máquina sincrónica, acá no se ve el estator, no está montado todavía, y tampoco el estator de la excitatriz. Acordate que la máquina de continua tiene polo saliente, el estator, que serían los polos inductores, el inducido de la máquina continua. Y esto que tenés acá vendría a ser el inductor, donde están los polos de la máquina sincrónica. El inducido estaría en el estator, al revés. ¿Eh? Bueno, acá están una fotografía de los ensayos, digamos, que se le hacen desde el punto de vista mecánico, entrada de un rotor a un túnel de equilibrio, por ejemplo, que son ensayos mecánicos, ahí habla algo. Los ensayos eléctricos, que le suelen hacer. Ahí explica, acá hay una gráfica, ¿ves? De la forma de onda, de tensión, borne que están obteniendo. Fíjense que es perfectamente senoidal. Bueno, en fin. Eso era sencillamente para mostrarles de alguna manera la máquina, digamos, desde el punto de vista constructivo. Yo le voy a poner de ahí de la firma esta de web, que ya le voy a subir la información, que, como les digo, es una fábrica brasilera. Bueno,
con eso nosotros estaríamos, con esto estaríamos terminando de alguna manera todo lo relativo o lo referente a máquina sincrónica. Ahí en el aula virtual, ustedes tienen un trabajo práctico, que sería, si no me equivoco, el trabajo práctico número 6, creo. Que ustedes lo van a tener que presentar, ya poder ver acá cuando lo van a presentar. A ver, veamos el tema de la fecha. Hoy es lunes 18. Como nosotros le estamos dando a ustedes, lo hagan, nos estaríamos yendo a los primeros días de noviembre. Para no andar si hay actividad, no hay actividad, no me acuerdo si el 1, el 2, yo diría que el día miércoles 3 de noviembre pueden presentar el trabajo práctico de máquina sincrónica. Tiene 7 ejercicios, tiene 7 problemas, donde la teoría para hacer esos problemas la tienen ustedes en, ¿cómo se llama? En toda la información que se le ha dado con respecto a la máquina sincrónica. Los apuntes que hay que ustedes tienen en PDF que están mal escritos. Así que no creo que no habría inconveniente en ese sentido para encarar ese trabajo práctico. De todos modos, eso no quita que la semana que viene, cuando nosotros tengamos clases nuevamente, si han ido avanzando en el trabajo práctico ya, o hay alguna duda, o lo que sea, o si van haciendo algunos problemas, lo vamos viendo, lo vamos discutiendo, le vamos dando el ok. Si hay que corregir algo, se corrige, se ve. Eso lo podemos hacer un momentito el lunes, también el martes. O sea, podemos destinar un tiempo inicial al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Bueno, ¿cómo? Y se podría, no puedo conseguir, sí, sí, se puede conseguir. Vos me decís, por ejemplo, tanto de centrales térmicas como de centrales hidráulicas. Bueno, podemos conseguir, no hay problema. No se preocupen, ya le vamos a conseguir al respecto. ¿Ah? No tenés por qué. Escuchen una cosita. Yo si no les consigo para mañana esa información que me están pidiendo acá Prado, yo les puedo conseguir para la otra semana con seguridad. Bueno, porque la tengo que buscar acá en la computadora. Y tengo una computadora que es un infierno de cosas, así que ya la vamos a buscar. Esa es la realidad. Bueno, no, por favor. Entonces, vamos a dar por finalizada la clase de hoy y mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar
por lo que sería la máquina asincrónica. Y yo ahora ya le voy a poner, digamos, ahí en del aula virtual el tema del trabajo práctico, es decir, de la tarea, en la cual o sea, empieza a correr a partir de hoy, y que tienen que presentar dicho trabajo práctico el día miércoles 3 de noviembre. ¿Estamos? Sí, ¿Ya está el perfecto. enunciado, ingeniero? Bueno, será hasta mañana entonces. Nos vemos, profe. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, que esté ingeniero. muy bien. Buenas Hasta noches. luego. Muchísimas Buenas noches. gracias. Descansen.